Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, ya habíamos visto algunos problemas que corresponden al tema de movimiento circular uniforme, que en esos casos estábamos analizando una partícula que se mueve, como su nombre le indica, pues en una trayectoria circular, y en particular veíamos el caso donde la magnitud de la velocidad no cambiaba y solo cambiaba su dirección a lo largo de la trayectoria. Y vimos que en este movimiento había una componente de aceleración que apuntaba hacia el centro. De hecho, déjenme regresar acá. O sea, veíamos este caso, ¿no? Donde la partícula se movía en una circunferencia y estábamos analizando el desplazamiento de un punto a otro sobre la circunferencia, analizando los diferentes vectores, ¿no? Como la posición que va del centro al punto donde está la partícula. También veíamos la velocidad, que se expresa como un vector tangente a la trayectoria circular, y además veíamos la aceleración. Y encontramos pues que la aceleración centrípeta apuntaba al centro de la circunferencia y por eso estaba cambiando la dirección. Bueno, ahora vamos a ver el movimiento circular no uniforme, y en este movimiento cambian tanto la magnitud como la dirección de la velocidad. A ver. En la clase anterior también encontramos que la aceleración centrípeta, cuando hicimos este análisis de las ecuaciones de movimiento, pudimos expresar la aceleración centrípeta como omega cuadrada r, donde omega era la velocidad angular. Y bueno, entonces, si uno expresa esta aceleración eh, por medio de un vector unitario que indique la dirección, pues la magnitud obviamente será menos omega cuadrada r, r mayúscula, donde r es el radio del círculo. Pero ¿en qué dirección va la aceleración? Pues va en la dirección r minúscula unitaria. Y el signo negativo es porque justo está apuntando en dirección opuesta al vector r unitario que apunta hacia afuera del círculo. Y este era el caso, ¿no? La velocidad aquí está en rojo y la aceleración está en azul. Entonces, en resumen, la aceleración centrípeta va a cambiar la dirección, como vimos en el movimiento circular uniforme, pero no va a cambiar la magnitud. Y en este caso vamos a tener una aceleración tangencial que va a cambiar la magnitud, pero sin cambiar la dirección. Entonces aparece como una componente adicional a la aceleración centrípeta, que es la aceleración tangencial. Y en este caso, pues, tenemos este círculo. Vean aquí, por ejemplo, que tenemos tenemos primero que la velocidad sigue siendo tangente a la trayectoria circular, eso no tendría que cambiar. O sea, la trayectoria sigue siendo la misma, la partícula se sigue moviendo igual, y entonces pues la velocidad no tendría por qué apuntar en una dirección diferente. Y la aceleración en este caso, si se fijan, se puede ver como, bueno, no se puede ver, existen, como ya comenté arriba, dos aceleraciones. Una que es la tangencial
y otra que es la normal, o la centrípeta. Entonces aquí, la normal, pues la aceleración normal va hacia el centro, y aquí está pintada en rojo. La tangencial va en dirección paralela a la velocidad, y entonces la aceleración total, siguiendo los análisis de vectores que ya conocemos, tiene que ser un vector que, pues que va como en diagonal entre la aceleración tangencial y la normal. O sea, de hecho forma el paralelogramo, pero en este caso sería un rectángulo, porque la aceleración normal y la tangencial forman un ángulo de 90 grados entre sí. Entonces no se forma un paralelogramo general, sino se forma un rectángulo. Y la aceleración total, que es esta línea roja diagonal, pues si se fijan va como, o sea, no apunta ni hacia el centro ni hacia, como ni hacia afuera del círculo, ni tangente al círculo. Apunta en una dirección ahí como intermedia entre esos casos. Y ese vector pues siempre, obviamente, va a ir cambiando conforme se mueve la partícula, pero, pero o sea, esta forma global se mantiene. Se mantiene en el sentido de que la tangencial siempre apunta tangente a la trayectoria y la normal hacia el centro. Bueno, esto es lo que ya les había comentado, que la aceleración normal es perpendicular a la aceleración tangencial. Y si ustedes quieren encontrar la aceleración total, lo que tienen que hacer es sumar, como en suma de vectores, como que ya conocemos de siempre. Entonces sumarían la aceleración normal más la aceleración tangencial y eso les daría la aceleración total. Si ustedes quieren saber la magnitud de la aceleración total, pues tienen que elevar al cuadrado las magnitudes de la aceleración normal y tangencial y sacar raíz. Bueno, sumar y sacar raíz. Como ya les comenté, aquí, o sea, el nombre de aceleración normal en realidad se refiere a la aceleración centrípeta. Pero bueno, en este caso se le llama normal porque es normal a la trayectoria y a la trayectoria de la partícula. Y la tangencial, pues es justo, su nombre pues indica que es, así como la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces ya sabemos que la aceleración normal corresponde a la aceleración centrípeta que acabamos de ver en el movimiento circular uniforme. Eso significa que va como b cuadrada sobre r. Eso ya lo conocemos. Por otro lado, la aceleración tangencial tiene que ser el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Piensen, por ejemplo, en como qué pasa con este tipo de movimiento a lo largo del tiempo. Primero tendríamos un círculo como el que está a la izquierda, y ese círculo tendría una velocidad v1, una aceleración tangencial, que está indicada ahí en rojo, y una aceleración normal. La aceleración tangencial y la velocidad 1 coinciden en la dirección. Y como siempre, la aceleración normal apunta al centro. Entonces, digamos, en cada punto de esta trayectoria azul, que es, pues, ¿qué será? O sea, un trayecto así como curveado, sobre cada punto en esa trayectoria, uno podría definir un círculo de estos con su propia velocidad, aceleración tangencial y aceleración normal. Entonces, en un instante posterior, piensen que ya se van mucho más a la derecha. Tendrían otro punto donde definen otro de estos círculos. ¿Y cómo estarían apuntando ahí las velocidades y aceleraciones? Bueno, pues ahí la aceleración tangencial y el vector v2 están como abajo, ¿no? O sea, bueno, están sobre la trayectoria, pero en este caso corresponde a la parte inferior del círculo. Y la aceleración normal, como siempre, está apuntando hacia el centro.
En el círculo de la izquierda tenemos que la aceleración normal va como v1 al cuadrado sobre r. Y es v1 porque aquí, recuerden que sí está cambiando la magnitud de la velocidad, cosa que no pasaba en el movimiento circular uniforme. Y en el círculo 2, la partícula tiene una aceleración normal de v2 al cuadrado sobre r. Entonces, como ya les comentaba, en este tipo de trayectorias donde la partícula va cambiando de velocidad, uno puede definir un círculo sobre cada punto de la trayectoria, y aquí solo les muestro dos como ejemplo. Déjenme conectar la computadora. Listo, perdón. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces, ok, pues a grandes rasgos eso es lo que diferencia al movimiento circular uniforme del no uniforme. Que tenemos que aquí hay una velocidad que está cambiando tanto de magnitud como de dirección. Y lo que ocasiona que cambie de magnitud, pues es la presencia de una aceleración adicional, que es la aceleración tangencial. Entonces podemos ver un problema para aplicar esto que en realidad está muy sencillo, es como una generalización de lo que ya habíamos visto la clase pasada. Aquí, por ejemplo, pues tenemos esta trayectoria circular, y si se fijan en cada punto sobre la superficie del círculo, tenemos dibujados aquí en particular en dos puntos, ¿no? Tenemos la aceleración tangencial en azul, la aceleración normal también en azul, para cada uno de los puntos que indiqué en el dibujo, y tenemos el radio del círculo. Entonces, en esta trayectoria, si el radio vale 10 metros y la rapidez cambia a un ritmo de 15 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la rapidez? Más bien, cuando su rapidez es de 40 metros por segundo, quiero saber cuánto vale A. O sea, y con A me refiero a la aceleración total, que corresponde a considerar la componente normal y tangencial. Entonces, chequen aquí, o sea, así el problema, pues a lo mejor ustedes como que, bueno, quizás ya vieron la respuesta, pero alguien que me diga o que tenga idea de cómo podemos conocer la aceleración total con los datos que da el problema. O sea, lo que tenemos es lo de acá arriba, ¿no? No tenemos nada diferente. Y como están pidiendo la aceleración, pues en realidad solamente tengo las fórmulas que ya conocíamos de antes. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo comenzar esto?
Pues podemos usar directamente la fórmula de aceleración total, ¿no? Ok, ¿y qué vas a sustituir? A ver, si rapidez cambia, ritmo. Ves que te pide, bueno, esa fórmula creo que pide distancia, entonces. Ah, no, pero se puede usar diferencia de velocidad entre diferencia de tiempo, ¿no? Ok. dv entre dt. am, Más o menos, pero sí, o sea, tienes, de hecho, sí, tienes que usar la fórmula esta de aceleración total. Ok, ¿qué necesito? Pues aceleración normal y aceleración tangencial. ¿Cuál de las dos aceleraciones? Mm, a ver, es que cómo les pregunto para no darles la respuesta. Hay una aceleración que está asociada al cambio de dirección y otra al cambio de magnitud de la velocidad. ¿Cuál está asociada al cambio de dirección de la velocidad? ¿Cuál aceleración? Piensen en el movimiento circular uniforme. ¿Cuál aceleración estaba ahí? Que era la responsable de cambiar la dirección de la velocidad. ¿Era la tangencial o era la normal, la centrípeta? Es la aceleración centrípeta. Ajá. Y entonces la tangencial les cambia la magnitud. Pues aquí ¿cómo se dice? El truco, no el truco, sino el detalle donde que les debe brincar cuando leen este problema para saber qué hacer es, la rapidez cambia a un ritmo de 15 metros por segundo al cuadrado. Esto es una aceleración. Y les está hablando, esa oración les dice, la rapidez cambia. Entonces hay un cambio de magnitud a una tasa de 15 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso les habla de que hay una aceleración que cambia la velocidad, su magnitud, y entonces ahí pues asocian esta oración con la aceleración tangencial. Es lo que les da el problema, aunque no les dicen la aceleración tangencial es tanto, por lo que les está diciendo, se deben de dar cuenta que se refiere a esa. Entonces aquí está, aceleración tangencial es 15 metros por segundo al cuadrado. Nos resta calcular la aceleración normal, que ya sabemos calcular desde el movimiento circular uniforme, que es v cuadrada sobre r. Entonces aquí yo les dije, la rapidez es de 40 metros por segundo, ya tenemos la velocidad, tenemos el radio, sustituimos y eso les da 160 metros por segundo al cuadrado. Y ahora sí, ya tenemos la tangencial y la normal. Elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos raíz y eso les da 160.7 metros por segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de la aceleración. ¿Cómo pueden sacar la dirección? Como siempre, como tienen pues, dos vectores, entonces pueden sacar el ángulo, ¿no? O sea, tienen el vector aceleración normal, tienen el vector aceleración tangencial, tienen el vector suma, que es la aceleración total, y ese vector suma hace un ángulo respecto al eje X, que sería en este caso la aceleración normal, y como siempre utilizan tangente de teta igual a, en este caso es, bueno, sería como coordenada en y entre coordenada en x, o delta y entre delta x, pero aquí sería, lo que correspondería a y sería la aceleración tangencial, y lo que correspondería a x sería la aceleración normal, y eso es 15 sobre 160, y cuando despejan, o bueno, sacan la tangente inversa de lo que les da este cociente, encuentran que teta es 5.36, y listo, ahí resolvieron el problema. O sea que otra vez, en realidad las fórmulas no son difíciles, ni tampoco los conceptos. Si se fijan, vamos subiendo como poco a poco de complejidad,
en los problemas, agregándoles alguna cosa extra, pero no, en realidad no son difíciles. Siempre el truco es como leer bien y, bueno, como les digo, hacer un dibujo y leer bien. Y aunque no se les diga la aceleración tal es tal, pues ustedes con lo que les dé el problema pueden concluir esas cosas, ¿no? Por eso se tiene que leer con atención lo que les está planteando el problema. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, un carro de carreras entrando a la parte curva del camino disminuye su rapidez de 85 metros por segundo a 80 metros por segundo en 2 segundos. Sí, déjame ver acá. Sí, son 2 segundos. Si el radio de la parte curva del camino es 316. Ajá. Calcule la aceleración al comienzo y al final de la reducción de la rapidez. Y aquí el problema les dice, suponer que la aceleración tangencial es constante. Entonces, ahí tenemos un coche que piensen en este dibujo. Viene un coche y tiene una cierta rapidez de 85 metros por segundo. Entonces, va a entrar a una curva y va a bajar la velocidad porque está entrando a la curva. Va a bajar de 85 a 80 y eso tiene que hacerlo en 2 segundos. Eso, o sea, digamos, esa trayectoria que quiere hacer al entrar en la curva va a ser una trayectoria circular y nos dan el radio de esa trayectoria. Nosotros queremos saber cuál es la aceleración al inicio y al final de la reducción de la velocidad, suponiendo aceleración tangencial constante. Entonces vean, está el vector rojo, que es velocidad inicial, y tenemos el vector aceleración normal inicial, apuntando hacia el centro, y aceleración tangencial inicial, que como acá viene en una línea recta, pues no está apuntando al centro de ninguna circunferencia, porque en ese punto no había una circunferencia. Entonces ahí pues la aceleración tangencial está apuntando como hacia atrás. Y ojo, si se fijan aquí está desacelerando. De hecho está pasando de 85 a 80 metros sobre segundo en 2 segundos. Por eso la aceleración tangencial en el punto donde no hay todavía, o sea, estamos en el límite entre entrar a la trayectoria circular y donde estábamos en movimiento rectilíneo, que es este punto inferior. Como ahí va a comenzar a desacelerar, la aceleración tangencial va a ir en dirección opuesta a la velocidad. Y cuando entre la curva y agarramos un punto sobre la curva, un punto cualquiera, como el que pusimos aquí con velocidad final en rojo, vemos que la velocidad final, como ya está sobre la trayectoria circular, la velocidad es tangente a la trayectoria, la aceleración tangencial final también es tangente, pero en dirección opuesta a la velocidad. Y la aceleración normal final, pues como siempre, está apuntando al centro. Entonces, tenemos el radio o sea, los datos que nos da el problema es el radio de 316 metros. Tenemos la velocidad final, que es la velocidad una vez que transcurren los 2 segundos. Tenemos la velocidad inicial, que son los 85, la velocidad final son los 80, y tenemos el tiempo en el que esta velocidad cambia, que son 2 segundos. Entonces vamos a comenzar con la aceleración tangencial.
Yo les había dicho que la aceleración tangencial era el cambio de la magnitud de la velocidad entre el tiempo, o el cambio con el tiempo de la magnitud de la velocidad. Y esto, pues, cuando se tienen dos velocidades, se puede poner como el delta velocidad sobre delta t. Delta velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, y delta t pues es lo mismo, ¿no? Pero ya sabemos que delta t son 2 segundos, entonces pues eso se sustituye así inmediatamente. Y las velocidades igual. La velocidad final son 80, la velocidad inicial son 85, y eso entre 2, la diferencia de eso entre 2 les da menos 2.5 metros por segundo al cuadrado. Chequen el signo, por eso aquí les pongo. El signo es negativo porque la dirección es opuesta a la velocidad, porque está desacelerando. Si estuviera acelerando, la aceleración tangencial en el punto de acá abajo apuntaría en la misma dirección que el v inicial, y la aceleración tangencial final apuntaría en la misma dirección que el vector velocidad final. Entonces ya tenemos la aceleración tangencial, y el problema además nos dice que se puede suponer constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambió en ningún punto de la trayectoria cambió. En particular, la aceleración tangencial en el punto inicial va a ser la aceleración tangencial en el punto final, y eso es menos 2.5 metros por segundo al cuadrado. Para la aceleración normal inicial, porque tenemos dos aceleraciones normales, una en cada punto, el inicial y el final. También tendríamos una aceleración tangencial para el punto inicial y otra para el final, pero el problema ya nos dijo que es constante, entonces vale igual en ambos casos. Pero para la aceleración normal tenemos velocidad inicial al cuadrado sobre r. ¿Cuál es la inicial? 85 metros por segundo. Elevamos eso al cuadrado y dividimos sobre r. Sustituimos y nos da 22.9 metros por segundo al cuadrado. También tenemos la aceleración normal final, que es hacer lo mismo, pero ahora con la velocidad final. Tenemos velocidad final al cuadrado sobre r, y eso es 80 metros sobre segundo al cuadrado sobre 316 metros, y eso les da 20.3 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos también la aceleración normal final. Ahora sí, uno puede tener la aceleración total inicial, que es lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Dice, calcule la aceleración al comienzo y al final de la reducción de la rapidez. Entonces, cuando dicen calcule la aceleración, pues se está refiriendo a toda la aceleración, a la aceleración total. Entonces ya tenemos todo lo necesario para tener la aceleración total inicial, que es la suma de la aceleración normal inicial más la aceleración tangencial inicial, que son los 22.9 metros por segundo al cuadrado y los menos 2.5 metros por segundo al cuadrado. Si ustedes sacan la magnitud de esa aceleración total inicial, otra vez elevando al cuadrado cada componente, sumando y sacando raíz, les van a dar 230 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la magnitud de la aceleración inicial total. Ahora, la final. También ya tenemos todo para calcular la aceleración final. Tenemos la aceleración tangencial final, que vale lo mismo que la inicial, menos 2.5 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos la normal, que era de 20.3 metros por segundo al cuadrado. Nuevamente, o sea, en forma vectorial, la aceleración final pues es la suma de los vectores tal cual. Pero cuando le sacan la magnitud,
así como hicieron arriba, les da 20.5 metros por segundo al cuadrado. Y ya, entonces ahí ya encontraron la aceleración al comienzo y al final de la reducción de la rapidez en este movimiento que correspondía a un coche que entraba en una curva, donde la curva tenía justo la forma de un semicírculo. Bueno, esto aquí de alguna manera no del todo, pero se cierra el tema de movimiento circular en general. ¿Tienen alguna duda de la clase pasada, de esta clase, sobre todo el movimiento circular? Porque vamos a cambiar ya un poco de temas y aunque no se van del todo estos temas, pues ya es como nos vamos a enfocar en otras cosas. Entonces, si tienen dudas de conceptos, la velocidad, su dirección, la aceleración, las componentes, la aceleración total, no sé, creo que es momento de preguntar. ¿Todo está bien? ¿Sí me escuchan o no? Sí, doctor. Va, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas en ese tema de movimiento circular, vamos a cambiar un poco a algo que es más nuevo. A ver si no se distorsiona mucho la imagen. Creo que está relativamente bien. Vamos a comenzar a ver movimiento relativo. Movimiento relativo porque ya como el nombre indica, como alguna frase por ahí medio famosa, las cosas son relativas, o sea, relativo a muchas cosas. La opinión de quién, bueno, la opinión es relativa a la persona debido a sus experiencias vividas previamente o lo que sea. En física, pues sería así como, esta partícula tiene esta velocidad o ese coche se está moviendo a tal velocidad en tal dirección, sí, pero ¿relativo a qué? ¿A la Tierra? ¿A Marte? ¿A tu casa? ¿A tú que estás en el coche moviéndote con él? O sea, no va a haber lo mismo. Piensen, por ejemplo, en algo, no sé, algún cometa mmm, que está pasando muy cerca de Júpiter o algo así. No es lo mismo que alguien que anda ahí en una luna de Júpiter explorando, vea pasar este cometa y mida su velocidad y su posición así, a que alguien que lo está observando de la Tierra le va a asignar otro, o sea, como está en otro marco de referencia, pues le va a asignar diferentes, o sea, ¿cómo decirlo? Su marco de referencia va a ser distinto, entonces no lo va a ver igual a como lo está viendo la persona que está allá en una luna de Júpiter. O piensen ustedes cuando están acá en, en una carretera o en una calle, no es lo mismo que ustedes están esperando el camión y ven pasar a su tía en un coche, a que ustedes vayan en el coche con la tía y entonces en ese sistema pues el coche está en reposo porque ustedes se están moviendo con el coche. Lo que se mueve para ustedes es lo que está afuera. Y en ese sentido, más bien, ustedes verían a alguien que está esperando el camión, que se está moviendo como hacia atrás. O sea, cuando ustedes van avanzando en el coche, verían que hay alguien que se está moviendo hacia atrás. Porque su sistema de referencia ustedes lo están tomando fijo y para ustedes se está moviendo lo que está alrededor.
Entonces eso es lo que indica el nombre relativo. Aquí la clave es el sistema de referencia. Y la posición se va a medir respecto a un sistema de referencia, que es un conjunto de ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, chequen aquí, si ustedes están en un coche, pues ustedes pueden asignar un sistema de ejes X' y Y', ¿no? Que se muevan con el coche. Bueno, generalmente o sea, casi en todos los casos, a menos que se indique algo diferente en algún problema en particular, el sistema de ejes coordenados que siempre se toma, pues es la Tierra, ¿no? Entonces, por eso aquí le ponemos BT de Tierra. Y, bueno, no es cierto, aquí es el tren, aquí hay un tren que se mueve a 56 kilómetros por hora con un sistema de referencia X' Y' sobre el tren. También tenemos un coche que está aquí abajo y ese tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. Si un observador se está moviendo con el tren, por eso hay un monito acá encima del tren, ¿qué es lo que ese observador ve? Es justo el ejemplo que les comentaba de si van en el coche con su tía o si están esperando el camión en la calle. Profe, disculpe. Ajá. Yo no veo lo que está compartiendo, no sé si soy solo yo. No, o sea, ¿no ves nada? O no ves el cursor, o no ves el PDF, Ajá, el PDF más bien. ¿Y los demás? Yo solo veo el cursor, pero, o sea, sí veo todo, pues, pero el cursor lo veo descoordinado, por decirlo así. A ver, vamos a ver si al volver a presentar se arregla. Y me avisas si sigues sin ver nada. Se supone que ahí está otra vez. Sí, ya, ahora sí ya se está viendo. Gracias. Ok. Sí. Bueno. Sí, cuando les pasen cosas así, pues digan, ¿no? Porque luego se quedan sin ver nada y luego no se entiende algo. Entonces, repito, aquí tenemos un tren en la parte superior. Hay un señor arriba con un sistema de coordenadas X', Y'. Y abajo hay un coche. Y el tren se mueve a 56 kilómetros por hora y el coche a 70 kilómetros por hora. Y se pregunta, si un observador se está moviendo con el tren, ¿qué es lo que ve? Y esto, pues les decía, es análogo al ejemplo de si están ustedes esperando la combi o el camión, o si van en el coche con su tía o con sus papás o no sé, que verían que hay alguien, o sea, que lo que los rodea es lo que se mueve respecto a ustedes. Entonces, para el observador en el tren, y verían que todo se mueve hacia atrás, como el tren está avanzando hacia la derecha. Imaginen que aquí hay un monito que dibujé con su sistema de coordenadas XY, que está, pues sí, a lo mejor está esperando la combi o algo así. Conforme el tren avanza, pues vería que el monito se mueve hacia atrás. Porque el que va encima del tren, pues él es su propio sistema de referencia. Él no considera que él se está moviendo, él se considera estático. Entonces, si hay un monito esperando el camión, pues va a ver que el monito se está moviendo hacia atrás o está alejándose de él hacia atrás a una velocidad de menos 56 kilómetros por hora, porque es justo esa la velocidad con la que se está moviendo el tren. Entonces, si esa es la velocidad que está alejando al tren de ese mono, pues da igual, o sea, da igual si el mono ve que el tren
se está moviendo a la derecha a 56 kilómetros por hora, o si el mono en el tren ve que la persona que está esperando el camión se está moviendo a la izquierda a menos 56 kilómetros por hora. O sea, por eso les digo que depende de quién lo mida. Y la velocidad del coche, ¿cuál va a ser? Pues si el coche tiene una velocidad de 70, habíamos dicho, pues entonces la velocidad, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, si este mono está acá abajo, no el que puse con coordenadas XY, sino el que está más abajo, por un lado, o sea, si se fijan ahí tiene su eje o su flecha del eje X a la derecha. Si por un lado este mono pues parece moverse a menos 56 kilómetros por hora, entonces el coche se va a mover a la diferencia de las velocidades, que serían 70, que es la velocidad del coche, menos 56, que es la del tren. Entonces la diferencia son 14. Eso lo vería el observador del tren, porque como el tren se está moviendo, pues entonces se está moviendo con tal velocidad y solo, y ya o sea, a ver, lo repito para que no se confundan. El observador que va en el tren, si ve a alguien estático esperando el camión, lo va a ver moverse hacia la izquierda con velocidad igual a la que el tren se está moviendo, pero en dirección opuesta, porque la persona que está en la parada del camión está estático. Pero si ve un objeto en movimiento, como el coche, entonces ya no está viendo algo estático y no le va a asignar la velocidad con la que se mueve el tren, pero en dirección contraria. Ya no podría hacer eso porque por mucho que quisiera asignarle esa velocidad, el coche se está oponiendo a eso porque está avanzando junto con el tren. Entonces no le pueden asignar esa velocidad. Entonces por eso lo que sí llega a ver el observador del tren es que el coche se está moviendo a la diferencia de velocidades entre el coche y el tren. Por eso se mueve respecto a ese sistema de referencia a 14, porque como ambos van moviéndose y en la misma dirección, es casi como si fueran, piénsenlo en un caso extremo, ¿no? Si el tren y el coche se mueven igual, a la misma velocidad, en ese caso, el del tren no vería que se mueve el coche, porque estarían siempre pegados. Conforme avanza el tren, avanza el coche e irían así juntos todo el tiempo, todo el camino. Y entonces, si voltea el observador del tren, pues simplemente va a ver un coche todo el tiempo pegado al tren y por lo tanto no lo ve en movimiento. Pero si el coche se movía ligeramente más rápido, entonces ¿con qué velocidad lo va a ver? Pues con la velocidad que es la diferencia de velocidades, que son los 14 kilómetros por hora. Es eso. No es, aquí no existe un sistema de referencia que sea como el mejor o el preferencial. En realidad, cualquier sistema de referencia sirve, es decir, sirve si ustedes toman, para resolver el problema, toman a la persona que está esperando el camión, o toman al tren, o toman al coche. No hay uno que sea como el preferencial. Eso sí, o sea, ténganlo claro. Entonces ya vimos qué pasa cuando el observador está en el tren y ve a una persona esperando el camión o a un coche moviéndose a cierta velocidad. Pero ahora, ¿qué pasa si hay un observador que se encuentra en el coche? Aquí, bueno, aquí ya no dibujé el coche, pero está el observador y está un sistema diferente de coordenadas porque ya no corresponde al que habíamos tomado sobre el tren. Entonces le llamamos X B' y Y B'. Y aquí, este no salió muy clarito.
Pero bueno, como esta persona, bueno, como esta otra persona se encuentra en el coche, ¿cómo va a ver al tren? Si se fija en el coche, pues le gana en velocidad al tren. Ya sacamos la diferencia de velocidades. Entonces, para esta persona que va en el coche está estático y el tren está moviéndose a menos 14 kilómetros por hora porque es más rápido el coche que el tren. El tren lo veía lo veía moviéndose al coche a 14 kilómetros por hora, pero el otro lo ve moviéndose a menos 14 porque es más rápido el coche que el tren. O sea, una vez que ustedes se encuentran o hay un observador en el coche, van a ver al tren a menos 14 kilómetros por hora. Y de hecho, pues, hacen lo mismo, ¿no? O sea, lo que hicieron fue la diferencia como acá arriba. Serían los 70. Acá arriba, cuando estaban considerando el observador en el tren, pues tomaron los 70 del coche menos los 56 del tren. Y acá pues van a tomar los 56 menos los 70 del coche y son los menos 14. Entonces depende, o sea, si se fijan la magnitud de la velocidad no cambió, pero sí cambió, por ejemplo, la dirección. Si lo veían hacia adelante, si estaban en el tren, o si lo veían hacia atrás, si estaban en el coche. Entonces las tres descripciones, bueno, las tres, pues porque también podrían haber analizado el comportamiento desde el observador que está esperando el camión, las tres son igual de válidas y la descripción del movimiento va a ser relativa. Pero, aunque sea relativa, las leyes no cambian. O sea, las leyes de movimiento van a ser las mismas. Por ejemplo, el movimiento circular, la forma de la aceleración centrípeta no va a cambiar, ni la suma de los vectores, ni nada de nada, ¿no? O sea, las reglas se siguen aplicando, nada más tienen que, pues, definir bien desde dónde están resolviendo el problema. Bueno, si hay un límite, ¿no? O sea, aquí se pueden sumar bien velocidades y sacar cómo se mueve uno respecto a otro, etc. Pero ya hay un límite donde uno se puede ir acercando, aumentando cada vez más la velocidad, hasta que de alguna manera se va acercando más a la velocidad de la luz. Entonces, piensen, por ejemplo, que tienen un coche a 50 kilómetros por hora y sus faros, pues cuando los enciende, ¿con qué velocidad salen los fotones o las ondas? Pues a la velocidad de la luz. Entonces el coche emite luz, o sea, la luz sale con velocidad c, que es la velocidad de la luz. Pero como el coche se está moviendo, pues entonces la luz no salió de una fuente estática, salió de una fuente en movimiento. Entonces la velocidad de la luz, pero no la intrínseca, sino la que corresponde a este problema, sería esta U de luz, que sería c, la velocidad de la luz intrínseca, más la velocidad del coche. Esto se tendría que hacer si este comportamiento se analizara desde el punto de vista de Newton, de la dinámica de Newton, y la velocidad de la luz pues sería 300.000 kilómetros por segundo más 50 kilómetros por hora. Pero esto contradice uno de los principios de la relatividad, que es que la velocidad de la luz no cambia. Entonces eso significa que en estos casos pues no se puede, para analizar la velocidad en este caso de la luz, no se puede utilizar la dinámica de Newton, porque pues se viola ese principio. Y se tienen que hacer otro tipo de análisis para resolver esas cosas. Entonces, si queremos analizar, por ejemplo, está aquí una partícula que le puse P de partícula, en la parte superior derecha de este dibujillo.
Y está la trayectoria de la partícula en rojo. Chequen cómo puede haber diferentes sistemas de referencia. Por ejemplo, está un observador S que tiene los ejes coordenados azules. Y ahí definen el plano X, Y, Z, porque en realidad esto se está moviendo en el espacio. Y desde ahí, pues sale un vector que une a ese observador, o sea, al origen de ese sistema de coordenadas, con la partícula. También puede haber otro observador que está ubicado en otro lugar, que tiene un sistema de coordenadas. Vamos a llamarle al otro observador S', y está aquí arriba. En rojo está su sistema de coordenadas, y él tiene un sistema X', Y', Z'. Y también él le puede asignar un vector desde el origen de su sistema a la partícula. Entonces ahí, si se fijan, los vectores que asignan ambos observadores desde el lugar donde se encuentran hasta la posición de la partícula, pues obviamente no son iguales. Y no tendrían por qué serlo, porque son observadores diferentes. Y además hay un vector que une al origen de ambos sistemas de coordenadas. Entonces hay un vector que une al origen del sistema S con el origen del sistema S'. Entonces vamos a llamarle al vector que une al origen del sistema S con la partícula, le vamos a llamar RPS, porque une al sistema de referencia S con la partícula. Y al vector que une el centro del sistema de coordenadas primado con la partícula le vamos a llamar RPS'. Y vamos a llamarle RSS' al vector que une a los orígenes de ambos sistemas de coordenadas. Entonces, RPS es la posición de la partícula respecto al sistema de referencia S. Esto siguiendo como la notación o la convención que a veces se usa, que por ejemplo ustedes en general tienen el vector R, AB, sería la posición de A respecto a B. Entonces por eso RPS es la posición de la partícula P respecto al sistema S. Por eso se usa esa notación, pero en realidad le pueden llamar como quieran mientras no se confunda el concepto. Bueno, entonces, si ustedes tienen al observador que está ubicado en el sistema de referencias S', tienen que RPS va a ser la suma de RPS' más RSS'. O sea, el vector, el que une al sistema de referencia no primado con la partícula, va a estar dado por la suma del vector que une al sistema de coordenadas primado con la partícula, más el vector que une a ambos sistemas de coordenadas. Eso ustedes lo pueden ver con las reglas que ya sabemos de suma de vectores y todo eso. Y una vez que tenemos esta relación que nos une o que nos relaciona, como su nombre indica, las posiciones, más bien la posición de una partícula respecto a dos sistemas de coordenadas y a la diferencia de posiciones entre los sistemas de coordenadas, nosotros podemos tomar la derivada respecto al tiempo de ese vector, ¿no? RPS. Entonces, si ustedes derivan RPS respecto al tiempo, tienen que derivar sus componentes, que son RPS' más RSS'. Entonces eso les da la derivada de RPS' en el tiempo, más la derivada de RSS'
respecto al tiempo. Y como ustedes saben, los cambios de posición dan lugar a velocidades. Entonces, cuando ustedes ponen esto en términos de velocidades, pues lo que era el cambio de RPS respecto al tiempo se convierte en la velocidad PS, y eso va a ser igual a la velocidad PS' más la velocidad SS'. Y esta es la ley de la adición de las velocidades, galileana o newtoniana. O sea, lo que nos dice es cómo se relacionan las velocidades medidos respecto a un sistema de referencia y a su... O sea, a ver, esta ecuación nos dice cómo se ve la velocidad desde un sistema de referencia, tomando en cuenta cómo lo vemos a la partícula, por ejemplo, con qué velocidad la vemos desde otro sistema de referencia, más la velocidad con la que se están alejando o separando, o como sea, o acercando estos dos sistemas de referencia. Esto igual va a quedar un poco más claro cuando hagamos algún problema, pero bueno, lo que en resumen, lo que hace todo esto es plantear relaciones entre los sistemas de referencia, tanto para la posición como la velocidad. Y de hecho ustedes pueden dibujar los vectores. Por ejemplo, por ejemplo, piensen, tienen la velocidad P, S, si esta BPS, estos son vectores, porque aquí derivamos respecto al tiempo las posiciones, entonces son los vectores velocidad. Y aquí estamos viendo que BPS se obtiene de sumar BPS' más BS'. Entonces, S', está aquí en la parte izquierda de este paralelogramo. No, más bien BPS, S' se encuentra en la parte izquierda, como apuntando hacia la, no sé, esquina inferior izquierda. Y BPS' se encuentra abajo del paralelogramo, como apuntando hacia, pues hacia la derecha, ¿no? Entonces, la suma de ellos, pues va a ser el BPS, que está aquí en la diagonal, y ustedes pueden completar el paralelogramo, y entonces pues vuelven a poner BPS' y BS'. Entonces, esto se visualiza más también si entienden que siguen siendo vectores y siguen operando como siempre lo hemos visto. Y si ya fuimos capaces de plantear una relación primero, comenzamos de plantear una relación entre las posiciones y de ahí derivamos y llegamos a una relación para las velocidades. ¿Pero cuáles velocidades? Pues la velocidad, en este caso estábamos viendo una partícula. Entonces es la velocidad medido desde un sistema de referencia S, y luego la velocidad de la partícula medido desde otro sistema de referencia S', y luego la velocidad con la que se alejan ambos sistemas de coordenadas que están midiendo la velocidad de la partícula. Entonces lo que hace estas relaciones es eso, plantear cómo cambian o cómo se ven tanto las velocidades como las posiciones dependiendo de dónde estamos observando. Nada más es eso. Y si ya fuimos capaces de ver cómo cambian las velocidades, pues lo mismo se puede hacer para la aceleración. Podemos derivar la velocidad respecto al tiempo y eso nos va a dar la aceleración. Y aquí simplemente sustituimos, ¿no? Lo que era la velocidad PS, ahora será la aceleración PS, y esa va a ser igual a la aceleración medida en PS' más la aceleración en S'. Y a esto se le conoce como la adición de las aceleraciones. Podemos analizar un caso particular que corresponde a cuando S', que es este sistema de referencia rojo de acá
arriba, se mueve respecto a S, que es el sistema de referencia de acá abajo, el azul. ¿Qué pasa si S' se mueve respecto a S con velocidad constante? Pues eso significa que Bs', la que está aquí en esta ecuación para las velocidades, es constante. ¿Y qué significa que Bs', sea constante? Pues significa que si ustedes sacan la velocidad, la derivada con el tiempo de esta velocidad, pues les va a dar 0 porque es una constante. Y entonces, cuando ustedes derivan esta velocidad, en el caso donde S' se mueve con respecto a S a velocidad constante, si ustedes derivan las velocidades, pues van a obtener que ese término es 0. Entonces, para las aceleraciones, que es esta ecuación que pusimos acá abajo, van a tener que APS va a ser igual a APS'. El término AS', pues no está porque es 0, porque se mueve con velocidad constante. Entonces, eso significa que la aceleración que se mide respecto a ambos sistemas de referencia, el primado y el no primado, es la misma. Que es lo que dice aquí, las observaciones con velocidad relativa constante, o sea, cuando los sistemas de referencia se mueven uno respecto a otra velocidad constante, miden la misma aceleración de la partícula. Si no se mueve con velocidad constante, entonces la aceleración está gobernada por esta ecuación, la ecuación completa. Pero a esos sistemas donde se mide la misma aceleración, se les llama inerciales. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para entender un poco más esto de las velocidades y el movimiento relativo. Dice, un camión está viajando al sur con una rapidez de 70 kilómetros por hora hacia una intersección. Y luego dice, un carro está viajando al este hacia la intersección con una rapidez de 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad del carro relativa al camión? Pues vamos a hacer, como siempre, el dibujo, que es lo que nos ayuda a resolver los problemas. Tenemos un camión que está viajando al sur, pues entonces lo vamos a poner. Lo más sencillo es colocarlo a lo largo del eje Y y moviéndose en dirección al lado negativo del eje Y, o en sentido decreciente en el eje Y. Entonces aquí está el camión, ponemos su flecha hacia abajo, y luego tenemos un coche que se está moviendo al este, o sea, a la derecha, con otra velocidad. Y entonces si se está moviendo a la derecha, pues por convención sabemos o nosotros asignamos que esas direcciones corresponden a las direcciones positivas en el eje X. Entonces va moviéndose a la derecha y pues por simplicidad nosotros suponemos que la intersección donde se van a encontrar o donde van a pasar los dos, pues es el origen del sistema de coordenadas. Entonces nos dicen cuál es la velocidad del carro relativa al camión. Pues nosotros vamos a asignar, vamos a decir que el observador va a ser el sistema de referencia S, siguiendo pues, el ejemplo que pusimos acá de que hay un sistema de referencia S y otro S'. Vamos a decir que el observador es S y esa es la Tierra. Y el observador S' será el camión. Y P va a ser el carro. Nosotros entonces podemos utilizar la ecuación para las posiciones, la que está aquí, RPS igual a RPS' más RS'. Entonces aquí está, RPS' es RPS más RSS'. Y lo mismo para la velocidad.
porque pues las relaciones se siguen cumpliendo. Entonces, tenemos que la velocidad del carro respecto a la Tierra, pues es lo que nos está dando el problema, son los 80 kilómetros por hora. Como son vectores, vamos a asignarle una dirección. Se está moviendo en la dirección Y, porque ya sabemos que si se está moviendo a la derecha, se está moviendo en dirección positiva. Si se estuviera moviendo a la izquierda, si viniera de acá del lado derecho y se moviera a la izquierda, tendríamos que ponerle menos I. Pero en este caso va en la dirección I. Entonces, ahora vamos a ver la velocidad de la Tierra respecto al camión. Tenemos que, si la velocidad del camión respecto a la Tierra es de 70 kilómetros por hora, es lo que nos da el problema en la dirección menos J, porque se está moviendo hacia abajo. Entonces, la velocidad del camión respecto a la Tierra, pues va a ser lo contrario, ¿no? Porque pues para él se está moviendo al revés, o sea, es la Tierra la que se está moviendo en dirección opuesta. Entonces son los 70 kilómetros por hora, pero en la dirección J. Entonces aquí es positiva. Y eso nos permite formar un triángulo. Tenemos BPS, que sería este vector que está aquí en la base, que es la velocidad del carro respecto a la Tierra. Tenemos BSS', que lo ponemos hacia arriba, porque ya vimos que en este caso es positiva, porque no la estamos midiendo desde la Tierra, la velocidad del camión, sino estamos midiendo desde el camión. Entonces, desde el camión, pues la Tierra se está moviendo hacia arriba. Entonces, eso les da este signo positivo, por eso aquí les puse 70 kilómetros por hora J positiva. Y lo ponen hacia arriba. Entonces, BPS' va a ser este vector diagonal y aquí va a haber un ángulo θ que se forma entre esos vectores. Bueno, entonces ya tenemos las magnitudes de BPS y de BSS'. Entonces nosotros podemos obtener la magnitud de BPS', pues sumando estas magnitudes elevadas al cuadrado y sacando raíz. Y el resultado les da 106 kilómetros por hora. Además, pueden conocer la orientación o el ángulo, como siempre, con la tangente de θ. En este caso, del lado opuesto, que sería BSS', sobre el otro lado, que sería BPS, y hacen ese cociente, que es 70 sobre 80, cuando sacan la tangente inversa les da 41.2 grados. Y pues esa es la dirección que se está moviendo, con la que se está moviendo este vector, o la dirección en la que está apuntando ese vector en la, pues en la diagonal, ¿no? Entonces, ustedes aquí pues pueden aplicar estas fórmulas que vimos aquí, que relacionan los sistemas de referencia, y resolver fácilmente el problema este. Entonces, en forma vectorial, ¿qué tenemos? Que BPS' van a ser los 80 kilómetros por hora. ¿En qué dirección estaban esos? En la dirección Y. Más los 70 kilómetros por hora. ¿En qué dirección estaban esos? En la dirección J. Que vienen justo de este triángulo y de lo que vimos acá arriba. Entonces, en forma vectorial son 80 kilómetros en la dirección Y, más 70 kilómetros por hora en la dirección J. Y bueno, como les comentaba, esto puede hacerse de diferentes maneras, pero hay un como truco informal que les va a decir cómo pueden utilizar estas fórmulas. Por ejemplo, vean aquí en esta fórmula. RPS' va a estar dado por la suma de algo, ¿no? Pero si se fijan, el primer índice de la R es la P y el segundo es la S'.
Entonces, lo que está a la derecha de la ecuación tiene que comenzar con el primer índice del lado izquierdo, que era la P. Entonces aquí está RP en el primer término del lado derecho de la ecuación. Y tiene que terminar el lado derecho de la ecuación con el segundo índice de su término al lado izquierdo. Entonces el segundo índice es S'. Entonces acá el segundo término del lado derecho de la ecuación tenemos RSS'. Entonces sí está terminando con S'. Y entre P y S', pues está el otro índice que se repite, pues, por decirlo de alguna manera informal. Entonces está como en un sándwich, la S metida entre P y S' del lado derecho de la ecuación. Entonces esa es una señal como informal de que están haciendo bien la adición de velocidades. No podrían tener, por ejemplo, RPS' y acá tener RSP más RSS', porque ahí ya no estarían en un sándwich P y S' conteniendo a S, sino ahí ya no se cumpliría esa regla y entonces quién sabe qué estarían sumando y quién sabe qué estarían haciendo. Esa es una regla como informal, pero que les puede ayudar a saber que están planteando bien la adición de las velocidades. Por eso aquí les puse, hay otra forma. Dejar el S' entre los dos S. Acá, por ejemplo, lo que dejamos fue la S entre P y S'. La otra forma sería dejar S' entre los dos S, yo lo puse. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que BPS sería BPS' más BS'. Otra vez aquí se cumpliría esa regla porque los subíndices del lado izquierdo son P y S, y del lado derecho tenemos que comienzan con P, S' está en el sándwich en ambos términos, y en el segundo término termina con S, entonces eso pues estaría bien. Y en ese caso tendrían que despejar, o sea, si utilizan esto, pues tendrían que despejar de esta ecuación, para dejarlo bien. ¿Y qué tendrían si lo hubieran hecho de esa manera? Pues tendrían BPS, que son los 80 kilómetros por hora en la dirección Y. No, es BPS'. Esos son los... A ver. Parten de la ecuación que teníamos, ¿no? De BPS igual a BPS' más BS'. Pero de ahí despejan BPS'. Entonces, BPS' cuando lo despejan es BPS menos BSS'. Entonces, BPS son los 80, menos, el signo menos ahí está, y BS' son menos 70. Y es menos porque aquí están invirtiendo el orden de los subíndices. Cuando tenían BSS', ahí sí eran los 70, pero acá tienen S', entonces son los menos 70. Y cuando ustedes suman esos dos, bueno, hacen la resta, pero hay dos signos menos, entonces terminan sumándose, les da lo mismo, les da el mismo resultado. Les dan las mismas componentes, y luego ya pueden obtener el vector velocidad y sacarle la magnitud. También lo podrían hacer en vez, o sea, si les confunde utilizar esto de P y S' y no sé qué, le pueden poner nombres y no hay problema, pero siempre respetando esa regla que les dije. Por ejemplo, aquí les están diciendo calcular la velocidad del carro relativa al camión es lo que les pedía el problema. Entonces, en vez de utilizar esos subíndices que quizás les pueden confundir, pueden poner explícitamente a lo que se refiere el problema. En este caso sería velocidad del carro respecto al camión, pues ponen como subíndices carro y camión. ¿Y eso qué tiene que ser?
tiene que ser la velocidad del carro respecto a la Tierra, que eran los 80, más la velocidad de la Tierra respecto al camión, que eran los 70. Entonces, a lo mejor de esta manera les queda más claro cómo aplicar las fórmulas. Y aquí nuevamente se cumple esa regla de que si del lado izquierdo los subíndices, en este caso el primer subíndice es carro y el segundo es camión, entonces lo que está del lado derecho pues tiene que incluir a la Tierra metido entre carro y camión. Entonces aquí comienzan B carro respecto a Tierra más B Tierra respecto a camión. Y ahí se cumple esa regla informal que les dije. Entonces pueden hacerlo así con las letras, con S, P y S', o si les hace más, si se les hace más claro, pueden usar las palabras completas, ¿no? O sea, si estamos midiendo la velocidad del perro respecto a la casa, pues pongan así, velocidad del perro respecto a casa y todo, pues para que también igual no se confundan con tantas cosas. En realidad es como ustedes quieran, pero el concepto básico, que es la adición de las velocidades o de las posiciones o de las aceleraciones, es lo que no va a cambiar. Ya el nombre que le quieran poner a cada término, pues ya es, depende de ustedes. Vamos a descansar 5 minutos y seguimos con este otro problema.
Bueno, regresamos a resolver este problema. Vamos a ver otro para ver si queda un poco más claro este tema. Tenemos que la brújula de un aeroplano indica que va directo hacia el este y el indicador de la velocidad del aire marca 215 kilómetros por hora. Entonces, va un aeroplano que se está moviendo al este y el aeroplano, sus instrumentos de medición indican que hay que está el aire y marca una velocidad del aire de 215, o sea, el aeroplano está midiendo una velocidad del aire de 215 kilómetros por hora. Y luego dice un viento continuo de 65 kilómetros por hora está soplando directo al norte. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano con respecto a la Tierra? Pues nosotros aquí podemos, ya vimos definir los subíndices de las velocidades, etcétera, como nosotros queramos. Les podemos poner S, S', les podemos poner A y B, les podemos poner O y O', como quieran, como se les haga más fácil. Y siempre, o sea, como que en estos problemas, lo importante es definir primero los sistemas de referencia y luego la partícula. Entonces, si ustedes tienen bien claro qué papel juega cada cosa, no les va a costar nada resolver los problemas. Y como ya les había dicho, si ustedes corroboran la regla esta como del sándwich, esta regla informal que les pregunté, que les comenté, pues es también como una manera de comprobar que están haciendo bien las cosas. Aquí como ejemplo, si teníamos RPS del lado izquierdo, entonces del lado derecho deben comenzar con P, porque es el primer índice que está en el término del lado izquierdo, y tienen que terminar con la S, porque es el segundo índice del término del lado izquierdo, y lo que va en medio, en este caso, pues es la S'. Entonces eso es lo que ya les comenté arriba, ya no se los voy a repetir. Pero para este problema, tenemos que la brújula del aeroplano indica que va directo al este. Y a una velocidad de 215 kilómetros por hora. Entonces, a esto, para ver si queda un poco más claro, vamos a ponerle los nombres tal cual. Aquí la velocidad del avión respecto al aire son 215 kilómetros por hora en dirección al este. Y el este, pues coincide con el eje X, con la dirección positiva, entonces le ponemos que está en la dirección Y. También nos dice que hay un viento continuo de 65 kilómetros por hora soplando directo al norte. Esa es la velocidad del aire respecto a la Tierra. Son 65 kilómetros por hora en la dirección J, porque va hacia arriba, hacia el norte. Y queremos saber cuál es la velocidad del aeroplano con respecto a la Tierra. Entonces, el inciso A nos dice cuál es la velocidad del avión respecto a la Tierra. Y si hacen otra vez esta regla del sándwich, ¿eso a qué es igual? ¿A qué tiene que ser igual? Tomando en cuenta las direcciones de los vectores. Eso es importante, o sea, ¿se tiene que cumplir esa regla? Sí, pero también se tiene que cumplir la dirección de los vectores. O sea, no pueden decir, es que en este caso se cumple esta regla que nos comentaste, pero que en estos vectores que representan las velocidades no tenga nada que ver la suma de los vectores que están haciendo en la fórmula con la suma de los vectores que están haciendo en el dibujo. Pues obviamente ambos tienen que coincidir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el vector en velocidad avión respecto al aire de 215, que va en la dirección Y, pues eso está aquí en este dibujo. El vector
avión, velocidad, el vector velocidad avión respecto al aire, aquí lo dibujé, es un vector que va en la dirección y. Entonces, pues ahí está bien planteado. El otro vector es el del aire, la velocidad del aire respecto a la Tierra, que es el viento, a 65 kilómetros por hora, es un vector que apunta hacia arriba. Entonces, en este dibujo, ese vector, velocidad del aire respecto a la Tierra, lo dibujé apuntando hacia arriba. Entonces, cuando ustedes sacan la suma de esos vectores, el resultado pues es un vector diagonal, como este que está aquí. Y entonces vemos que sí coincide la fórmula con lo que estamos planteando en los vectores y por lo tanto está bien planteado el problema. ¿Por qué está bien planteado? Porque ya lo dibujamos como debe ser y además vemos que se cumple esta regla informal donde estamos buscando la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es lo que nos pide el problema, la velocidad del aeroplano respecto a la Tierra. Y estamos dejando en medio el término del aire, en el lado derecho. Comenzamos con el subíndice avión, velocidad de avión. Terminamos del lado derecho con el término T de la Tierra. Y en medio está el subíndice aire, ¿no? Entonces está velocidad de avión respecto al aire, más velocidad del aire respecto a la Tierra. Y sustituimos directamente. Ya sabemos que la velocidad bueno, para sacar la magnitud, pues tenemos que elevar al cuadrado cada componente, sumar y sacar raíz. Y ya sabemos que la velocidad del avión respecto al aire son 215 kilómetros por hora. También sabemos que la velocidad del aire respecto a la Tierra son 65 kilómetros por hora. Si ustedes hacen esa operación, les da que la velocidad del avión respecto a la Tierra son 225 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad del avión respecto a la Tierra, lo que les está pidiendo el inciso A. También pueden sacar el ángulo, como siempre, aunque no se los haya pedido el problema, sacando simplemente la tangente de la velocidad del aire respecto a la Tierra, que es este vector que va hacia arriba, sobre la velocidad del avión respecto al aire, que es el vector de abajo. Bueno, obviamente son las magnitudes los que están dividiendo aquí. Y eso es 65 sobre 215 y cuando sacan la tangente inversa les da 16.8. Entonces ese es el ángulo medido desde el eje X con el cual o al cual está apuntando la velocidad del avión respecto a la Tierra. Está apuntando como hacia el noreste a 16.8 grados. Pero fíjense que dice el inciso B. Si el piloto desea volar directo al este, ¿hacia dónde debe enfilar? Si se fijan, en este problema, el avión se estaba moviendo a la derecha, sobre el eje X. Pero como hay una componente del aire que va hacia arriba, pues en realidad el movimiento del avión no puede ir completamente hacia el este, porque está esta otra componente de velocidad del aire apuntando hacia arriba, y entonces como que está empujando al avión un poco hacia arriba, y eso ocasiona que no se mueva completamente a lo largo del eje X, sino que se vaya en esta trayectoria, o que la velocidad apunte en esa diagonal, que es el vector que justo acabamos de encontrar. Lo que ocasiona que se vaya en diagonal es precisamente esa componente del aire que está soplando. Entonces aquí queremos ver en qué dirección se tendría que mover el piloto del avión para que eso no ocurra, para que no se vaya en diagonal, sino que se vaya justo hacia el este. Entonces comenzamos pues viendo que aquí les dibujé el avión, que el avión en realidad va a hacer ese movimiento debido a la componente del aire. Entonces lo que necesito es anular esa componente del aire para que el avión se pueda mover a lo largo del eje X. Y esto se puede ver si piensan que este dibujito que está ahí donde está dibujado el avión
Si ese dibujo lo rotan un poco en dirección de las manecillas del reloj, de tal manera que este vector diagonal, que se llama velocidad del avión respecto a la Tierra, coincida con el eje X. Entonces, si ustedes hacen eso, ese vector donde está dibujado el avión se va a aplastar hacia el eje X, y este vector de acá abajo, que se llama velocidad del avión respecto al aire, en vez de estar en el eje X, más bien ya va a apuntar hacia abajo en una diagonal a la esquina inferior derecha, que es el dibujo que está aquí abajo. Tenemos el vector velocidad de avión respecto a la Tierra apuntando al este, y tenemos el vector velocidad de avión respecto al aire apuntando así en diagonal a la esquina inferior derecha. Y al vector velocidad del avión del aire respecto a la Tierra, pues simplemente lo trasladamos hacia abajo, ¿no? Y aquí les puse eso, paso el vector velocidad del aire respecto a la Tierra hacia abajo, que es el vector rojo. Entonces tiene que existir una componente de la velocidad del avión que me cancele la velocidad del viento para que se pueda mover así. Entonces, cuando ustedes, o sea, nosotros partimos de esta relación inicial, que era la velocidad del avión respecto a la Tierra, moviéndose hacia el este, va a ser la velocidad del avión respecto al aire, más la velocidad del aire respecto a la Tierra. Otra vez se cumple esa regla donde dejan en los extremos los índices que están del lado izquierdo, y la velocidad del aire respecto a la Tierra es al norte. Y bueno, de ahí uno podría elevar al cuadrado y sacar la magnitud. Pero aquí hay que notar que estamos buscando como replanteamos es lo que les decía, que la ecuación tiene que coincidir con el dibujo. Chequen el dibujo que está aquí con el vector rojo. Aquí, como las direcciones cambiaron, ahora estamos buscando pues esa componente de velocidad que me cancele la velocidad del viento. Entonces aquí aquí, para que coincida con el dibujo, pues ya no estamos como buscando la suma de los vectores. Aquí lo que vamos a necesitar es la resta, porque estamos viendo cuál es la componente de la velocidad del avión que nos va a cancelar la velocidad del viento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es restar las velocidades. La velocidad del avión respecto al aire, que son los 215, menos la velocidad del aire respecto a la Tierra, que son los 65. A eso pues le vamos a sacar, bueno, elevar al cuadrado y sacar raíz. Y eso nos va a dar una velocidad del avión respecto a la Tierra de 205 kilómetros por hora. Si se fijan, se parece mucho a la que está aquí arriba, de 225. No cambia mucho. Pero lo que me está pidiendo es la dirección. La dirección en la que tiene que volar el avión para que el resultado final sea que vuela directamente al este. Entonces tiene que volar, vamos a sacar el ángulo, que sería seno de teta igual a la velocidad del aire respecto a la Tierra, o sea, la magnitud de esa velocidad, entre la magnitud de la velocidad del avión respecto al aire, que son los 65 sobre los 215. Y eso les da un ángulo de 17.6. Entonces, este es el ángulo que tiene que rotar el avión como al sur del este. Porque fíjense, se estaba moviendo inicialmente hacia el este, ¿no? O sea, en el inciso A, aquí la dirección de la velocidad del avión estaba hacia el este. Pero como el aire estaba empujando hacia arriba, el resultado final era que se movía en esta diagonal, la diagonal donde dibujé aquí el avión. Entonces, si no queremos que esto ocurra, si queremos que ese trayecto o esa velocidad del avión respecto a la Tierra no sea en esa diagonal, sino que sea a lo largo del eje X, o sea,
a lo largo de la dirección Y, hacia el este, entonces el avión no va a comenzar moviéndose sobre el eje X, va a comenzar moviéndose a 17.6 grados por debajo del eje X. Entonces, este es el ángulo que hace el vector con el cual se mueve inicialmente el avión por debajo del eje X, de tal manera que si se está moviendo en esa dirección y hay un viento empujando hacia arriba, pues ese viento va a desviar el trayecto que lleva este avión, de tal manera que al final el resultado va a coincidir con que se mueve a lo largo del eje X. Y bueno, así resuelven su problema. ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer más problemas la siguiente clase o las siguientes clases. Pero si tienen dudas de esto, yo sé que es nuevo y medio raro, pero igual den una revisada. También están las referencias que les di de bibliografía, por si también quieren consultar por ahí. Pero bueno, ¿de esto tienen duda? Bueno, yo sí, la verdad no le entendía al inciso B cuando le dio la vuelta, ahora sí que cuando giró al avión para que le diera ¿cómo se llama? Ahora sí que el ángulo de la magnitud. Sí, bueno, es que es lo que te decía, ¿no? Que aquí ya no estás analizando el triángulo como el mismo triángulo, el de acá arriba. Estás analizando este triángulo de acá abajo. Entonces aquí lo que necesitas es hacer que coincidan la suma o la resta, en este caso de vectores, con la geometría que estás planteando aquí. Entonces, ¿cómo vas a obtener la velocidad del avión respecto a la Tierra? Es lo que te está diciendo, ¿no? Que, bueno, te está preguntando que en qué dirección se tiene que mover, pero para eso necesitas recolocar la velocidad del avión respecto a la Tierra. ¿Y cómo obtienes en este dibujo nuevo, donde lo rotamos, la velocidad del avión respecto a la Tierra? Pues aquí tienes la velocidad del avión respecto al aire, que es la diagonal, y tienes la velocidad del aire respecto a la Tierra, que es el vector rojo. Entonces, el vector que es la resta de esos dos vectores es justo este vector velocidad del avión respecto a la Tierra. O sea, aquí entra más el papel de ver la dirección de los vectores y ver si este vector es la suma de tales vectores o la resta de tales vectores para plantear el problema. Por eso les decía que era importante hacer los dibujos. Pero esto salió a raíz de que giramos el triángulo y queremos obtener la velocidad del avión respecto a la Tierra en términos de este nuevo dibujo, que incluye este vector velocidad del avión respecto al aire en diagonal, apuntando hacia la esquina inferior derecha, y que incluye este vector velocidad del aire respecto a la Tierra, que es este vector rojo que apunta hacia arriba. El hecho de tener así este vector diagonal y este vector rojo hacia arriba te indica que este vector velocidad del avión respecto a la Tierra es la resta de pues, los otros dos vectores, ¿no? Y eso por las reglas de vectores que ya conocemos de siempre. No pienses, y si quieres no pienses en este problema, aíslalo, o sea, tú tienes el vector diagonal y tienes el vector rojo, calcula la suma y la resta y vas a darte cuenta que la resta es ese vector que estamos colocando aquí como velocidad del avión respecto a la Tierra y por eso aquí utilizamos la resta. No sé si quedó un poco más claro. Sí, ya un poco mejor. Gracias. Okay. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no, pues como les digo, chéquenlo con cuidado. Al principio puede confundir un poco, pero pues cualquier cosa me avisan. Y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profe, gracias. hasta luego. Hasta luego, profe.